Oye, ¿sabes cómo funcionan los estados y monarquías en la economía del siglo XIV hasta el siglo XVIII? Pues aquí te lo contaremos. No obstante, antes de comenzar, tenemos que remontarnos a cómo era la economía de los indígenas antes de ser conquistados por los países europeos. Pues verás, estos tenían como principal fuente de intercambio o moneda túnicas de algodón y granos de cacao. Sin embargo, esto no era lo más curioso, sino que cada año pedían a su población trabajar en la construcción de obras públicas como puentes, caminos, terrazas de cultivo, etc., a cambio de seguridad alimentaria y alojamiento. Además, toda la tierra le pertenecía al soberano, quien a su vez lo repartía a su población en diversas hectáreas, dependiendo tanto el número de sus integrantes para poder subsistir de los cultivos. Entonces, aquí es cuando aparece el capitalismo mercantil, quien se enfocaba en la acumulación de riquezas. Además, mostraba cuáles eran las potencias verdaderamente ricas, y gracias a esto vemos cómo luego la conquista se extrajeron oro y plata de América, aumentando así su poder económico y adquisitivo. Aunque espera, un momento, ¿sabías que antes de este tipo de economía estaba la economía mercantilista? ¿Pero qué era esto? Era que por medio de los comerciantes se sacaban grandes ganancias entre gremios o sociedades empresariales, pero que en algunos productos controlaban el mercado en el siglo XIV. Sin embargo, pasó después a una economía mercantilista. Luego de unos años, los gobernantes quitaron el poder soberano en las ciudades, impusieron reglamentos que tenían como fin llenar aún más sus arcas estatales. Pero no solamente ellos fueron estos protagonistas, sino que los banqueros financiaron muchos de sus lujos, guerras y exploraciones, gracias a sus préstamos y a la posterior ganancia que sacaron de esto. El capitalismo mercantil se basó en la acumulación de los minerales preciosos de los cuales dependía la riqueza. Este capitalismo tuvo dos ventajas. La primera fue la acumulación de los metálicos y la protección a la industria artesanal, a la que se trató de aprovisionar con materias primas baratas. La segunda fue que se buscó un mayor beneficio en el capital comercial respaldado por la consolidación de la banca y la creación de las primeras bolsas de valores. Es importante recalcar que el mercantilismo dependía del Estado, el cual reglamentaba y estimulaba la acumulación del capital. Aún así, no todo fue prosperidad, pues en el siglo XVII convivió el mercantilismo con la antigua economía, y la gran diferencia entre estas dos crearon una serie de consecuencias que afectaron el proceso de crecimiento de Europa. Uno de los primeros factores en entrar en crisis fue la población, cuyo descenso fue muy notorio en casi todos los países debido a las epidemias, hambrunas y malas cosechas. La segunda característica más importante fue el descenso demográfico, el cual afectó la producción económica porque escaseó la mano de obra para la agricultura. Y por último tenemos que toda esta situación aceleró una constante inflación que se manifestó en la disminución del desarrollo económico. A medida de que el capitalismo mercantil comenzó su expansión aparecieron las primeras reflexiones sobre la economía. Bodino, quien postuló sus ideas en los 6 libros de la República en 1576, desarrolló una teoría de la necesidad de una autoridad soberana central que organizara la producción privada. Su teoría justificaba el Estado soberano moderno que iba a ser fuente de todo derecho y orden. Otro pensador importante fue Thomas, quien en su análisis se fundamentaba en la idea de la asociación voluntaria de individuos que aceptaban que uno o más de ellos representaran la voluntad común. Sus ideas fueron continuadas por John, quien desarrolló una nueva formulación de la doctrina del desarrollo natural. ¿Cuáles eran las ideas del mercantilismo y el individualismo? La idea del mercantilismo era que los intereses de los individuos fueran sujetos al Estado. La idea del individualismo dice que el individuo debe estar libre de la opresión del Estado. También nos dice que durante este proceso hubieron personas a las cuales desarrollaron argumentos donde
apoyaban el, el método político laissez-faire como Adam Smith y John Mill. ¿Cómo era la economía colonia en América? ¿Cómo era la economía colonial en América? Después de la conquista de América, los españoles eran dueños de esta. Ellos querían lograr organizar su poderío tanto administrativamente como económicamente. Este se organizó en 4 ejes: la ganadería, la minería, el comercio y la agricultura. Las necesidades del capitalismo europeo provocaron que la minería tuviera un mayor foco en la explotación de esta misma. También hubo un avance sobre la agricultura con la llegada de plantaciones nuevas. Y por último, por la explotación de mineros, o bueno, de mano de obra barata, aparecieron 3 sistemas, los cuales se llaman la encomienda, la mita y la esclavitud.